Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos y estamos en este día que ya es 29 de julio. Ni qué decir, señores, del calor. Eso es algo que ya nosotros no tenemos ni siquiera que referir. Pero bueno, hoy hay informaciones. Hay informaciones en el ámbito de lo local, pero también hay informaciones internacionales. Yo creo que hoy el tema obligado son las elecciones de Venezuela en el día de ayer, donde Nicolás Maduro fue reelecto presidente con el 51% de los votos. Por lo menos es lo que oficialmente se ha dicho, y bueno, tenemos que simplemente acogernos a lo que dicen las instituciones. Será el jefe del Estado, candidato del Frente Patriótico, fue reelecto en estas elecciones. Las elecciones, por supuesto, las ponderaciones de todos es que se realizaron en un ambiente de paz. Eso informaba ayer el Consejo Nacional Electoral en los primeros minutos también de este lunes. También muchos de los que fueron a hacer las observaciones respecto a lo que fue el transcurrir de esas elecciones, de las que se había creado algunas expectativas y preocupación de muchos, no solo venezolanos que están fuera de su tierra, sino también pues la mirada de muchos países de América Latina por la compleja situación de Venezuela, tan compleja en la que emitir opiniones tiene uno que hacerlo colocado en el justo contexto de lo que ha sido todo el proceso venezolano, para el que no tendríamos tiempo a través de esta transmisión, para que puedan entenderse algunos comportamientos. Lo cierto es que hoy, por supuesto, distinto ahora de el ambiente del que había un preludio, no transcurriría en paz. Hoy es de que hubo fraudes en esas elecciones, que eran unas elecciones amañadas, que eran unas elecciones que era un montaje, que el dictador Maduro... Yo pienso hasta dónde esa oposición, que históricamente no se ha manejado tan bien, tampoco, ha legitimado eso que dicen, esgrimen ellos, que es un gobierno dictatorial, cuando concurren a las elecciones. Es decir, ustedes legitimaron ese proceso en tanto se presentaron a participar en esas elecciones. Yo no creo que tenga otras formas de salir. Yo, sin embargo, pienso que quien ha perdido en todo esto es más bien Norteamérica. Cuando yo hablo del contexto, yo me refiero a lo que ha sido, primero, desde la incursión de Hugo Rafael Chávez Frías en 1993, cuál era la situación de Venezuela, cuál era la situación de los partidos políticos, a qué nivel estaba colocada la corrupción en Venezuela, cuáles fueron los primeros que salieron en estampidas, esos grandes acumuladores que se habían beneficiado por mucho tiempo del petróleo venezolano, que eran funcionarios e incluso de PDVSA, vinieron para acá, se fueron para Miami, y después, cuando empezaron las presiones y los bloqueos de Estados Unidos, que no permite que los pueblos de América Latina autodeterminen su destino, entonces la situación económica se puso bastante complicada, evidentemente, y muchos venezolanos tuvieron que salir de su país. De hecho, aquí en República Dominicana tenemos muchos, como igual tenemos muchos dominicanos también dispersos por todo el mundo. Pero bueno, yo creo que es un elemento y un fenómeno que tenemos que analizar, o sea, en qué contexto y en qué condiciones se empiezan a dar, a producir estos cambios en Venezuela desde hace más de 20 años, cuando Hugo Chávez, que fue primero un golpe de Estado, estuvo preso, volvió al gobierno el señor Rafael Caldera del COPEI, salió cumplido el periodo y salió muy mal, y entonces después, a través de unas elecciones que fueron abrumadoramente ganadas por Chávez, porque quería un cambio el pueblo venezolano, entonces de ahí para allá ya ustedes saben cuál es el contexto. Yo no soy una defensora de la gestión de Nicolás Maduro. Pienso y siempre he creído que hay una distancia bastante grande entre lo que fue Hugo Chávez y lo que ha sido la administración de Nicolás Maduro. Mucho más allá de esas condiciones de liderazgo que lo perfilaban incluso como un líder continental a Hugo Chávez.
De todas maneras, bueno, pues ahí están los resultados de las elecciones. Yo creo que es improbable que pueda producirse situaciones más complicadas, porque los primeros que las auspician son los Estados Unidos, que de hecho tienen sus propias complicaciones en este momento. Si hacemos un repaso de lo que han sido los partidos de oposición, que van desde Capriles, que van desde Guaidó. Señores, nosotros legitimamos que los Estados Unidos dijeran que Guaidó era un gobierno interino fuera de Venezuela, e incluso muchos países a través de sus embajadas lo legitimaban, y yo no sé cómo se le puede llamar a esto. ¿Entienden? Las complejidades del proceso venezolano, como lo es también de otros países. Ahora, viéndolo como geoestrategia de la región, bueno, yo creo que esto igual le da un revés, en el sentido de que los partidos que se supone que tienen las economías más fuertes y por todos los recursos que posee, Venezuela es uno de ellos, aunque sabemos las situaciones que se han producido en los últimos tiempos, tanto como Brasil como México. Lamentablemente Argentina está en una situación muy complicada. En términos del impacto que eso puede tener en la región, yo creo que es una lectura interesante que podría dárselo ya como geoestrategia regional, viendo el conjunto de las naciones y el impacto que tendrán estos resultados. Pero bueno, vamos a cruzarnos de un prontico aquí al patio, y aquí en el patio donde nosotros vivimos reivindicamos una democracia a nivel, porque vivimos muy orgullosos de nuestra democracia. Hoy aparece una información de lo más interesante que devela en estas democracias como la que tenemos en República Dominicana, los privilegios de algunos sectores respecto a la gran masa de la población, y lo hace el periódico Diario Libre cuando pone de relieve los privilegios molestosísimos que tienen que ver con las pensiones de los congresistas. Y eso a nosotros nos lleva y nos obliga a hacer una mirada a lo que ha sido desde siempre el tema de la ley de la seguridad social. Los intentos que se han hecho desde hace muchísimo tiempo por aprobar una nueva ley que pueda reformar el actual régimen de seguridad social en el país, y que se ha quedado rezagado y que se ha quedado engavetado precisamente ahí en esa Cámara de Diputados, porque hace más de 4 meses un informe se había dado a conocer, 4 meses, hace más de un año, sobre la iniciativa, y como se encontraba paralizado en la Secretaría Legislativa de ese órgano congresual. En este caso había una comisión bicameral que había trabajado durante 2 años para elaborar una nueva ley que estructurase o reestructurase la seguridad social, pero eso fue encabezado entre congresistas, entre diputados y senadores, que encabezaron además consultas públicas, debates con sectores ligados al tema, comparaciones con las leyes, leyes que son similares a las nuestras también en otros países, en un informe. Y el documento, ¿qué ustedes creen que pasó con eso? El documento se quedó frisado, congelado en una gaveta del Congreso. Y dentro de las modificaciones que ahí se planteaban y se establecieron en ese informe de los congresistas, estaba la posibilidad, señores, del retiro total de los fondos de pensiones, incluida además la salud mental en el catálogo, los servicios de atención, la creación de la Procuraduría Especializada, entre otros. El asunto es que la cuestión es que en este momento, y a propósito de lo que hoy publica el periódico Diario Libre en su sección Buena Tinta, hoy lo único que destacamos son las pensiones de los congresistas como privilegio, que para nadie es un secreto aquí en República Dominicana, en el país donde esos privilegios son cada vez más molestosos, sobre todo para esos sectores que no saben qué hacer con su vida al momento del retiro, porque ni siquiera un seguro pueden tener,
cuando ya es desvinculado o por edad o por las razones que sea, y sobre todo en los momentos en los que más necesita ese tipo de protección para su retiro. Y dentro de esos privilegios, sin lugar a dudas, y lo sabemos todos, son esas pensiones que se le otorgan a personas que muchas veces no cumplen en absoluto con los requisitos que están establecidos por ley, pero a los que ni yo ni usted probablemente tenemos acceso, porque son justamente esos diputados y esos senadores los que han retrasado y los que se han convertido en una retranca para que esos privilegios de los que ellos disfrutan, porque llegar tú al Congreso, no importa si vas a durar un periodo, que ya a ti te garantiza, mi hermano, que usted de por vida va a tener pensiones que van por encima de los 100,000 pesos. Desde el año pasado, el país cuenta con un sistema de fondos de pensiones contributivo. Bien, entonces, mal que bien, eso puede cumplir con algunas funciones, y mal que bien también se convierte en una herramienta, aunque necesite muchas correcciones, y esas correcciones tendrán que venir en esa futura reforma a la que le ha importado un bledo avanzar y agilizar precisamente a esos diputados. Pero el simple hecho de usted ser diputado, el simple hecho de usted ser senador en un periodo, señores, a usted le puede garantizar un retiro digno. Y yo no sé, probablemente es correcto que esto ocurra, pero eso es un privilegio para ellos por encima de lo que es la mayoría de la población. Un congresista se va por haber sido elegido con más de 100,000 pesos de por vida, sin lugar a dudas. Esa es una de las distorsiones más grandes que existen, porque no hay equidad en esto. Distorsión porque ese sistema de pensiones al final del día termina siendo financiado encima de todo con el dinero público, y el dinero público es el dinero que sale de las costillas de nosotros, porque el 12% de los sueldos de esos legisladores parece que no es suficiente para que ese sistema se pueda hacer sostenible. Entonces, solo hay que revisar las finanzas del Senado, también lo que pasa en la Cámara de Diputados, para nosotros darnos cuenta. Todas las pensiones del país deberían estar reguladas, y tienen que estar reguladas por un mismo ente. Pero para que estén reguladas por un mismo ente, tienen que darle salida a ese proyecto con las modificaciones del lugar que no han hecho ni les importa a los congresistas, porque eso a ellos no les toca, porque ellos tienen garantizado su retiro, ellos tienen garantizado su seguro internacional, ellos tienen garantizado todos esos privilegios que son irritantes respecto a la mayoría. Y por eso, aunque se creó una ley que deberá ser cumplida y que tiene que ser modificada, está en manos precisamente de esos congresistas. Señores, vamos a cuidarnos del calor. Hay mucho calor en el día de hoy, aunque parece que ya ha bajado un poco la incursión de los polvos del Sahara. Parece que, bueno, tenemos por ahí un fenómeno natural que parece que nos estaría impactando el próximo jueves. Creo que vi algo por ahí, lluvias, una vaguada, pero mientras tanto tenemos mucho calor. Así que vamos a darle like a esta transmisión, a invitar a otras personas también y a compartirla, a invitarles a que, por supuesto, cuando tenga que comprar sus medicamentos, lo haga en Farmacia GBC, que sigue con su 20% de descuento en todas las sucursales, en todos los medicamentos, 100% dominicanos. Y usted, mientras tanto, bueno, pues apóyenos suscribiéndose, dándole a la campanita, a este canal de YouTube. Si desea también, hágalo a patreon.com/soyvonferrera. Mientras tanto, a la campanita, a la suscripción, y mañana nos reencontramos con otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras.